4 de mayo de 1982, en algún punto gélido y anónimo del Atlántico Sur. Son las 11:04 de la mañana, hora local. A bordo de su buque insignia, el portaaviones HMS Hermes, el contraalmirante John Foster Sandy Woodward, comandante del Grupo de Tareas 317, estudia un informe de comunicaciones que acaba de llegar desde el centro de operaciones. Sus manos, curtidas por décadas de servicio en la Royal Navy, se mantienen firmes, pero una tensión imperceptible recorre su mandíbula. El documento contiene algo que, según toda lógica y doctrina naval británica, no debería ser posible. Desde hace varios minutos, se ha perdido todo contacto con el HMS Sheffield, un destructor tipo 42 que actúa como piquete de radar en el flanco más expuesto de la flota. No hay una explicación lógica. El Sheffield, junto a sus hermanos el Glasgow y el Coventry, forma un escudo impenetrable. No es solo un barco, es una fortaleza flotante, una declaración de la superioridad tecnológica británica. Y esa fortaleza, simplemente, se ha desvanecido en el silencio del éter. El destructor tipo 42 era más que un simple buque de guerra, era la encarnación de la confianza británica en el poder aéreo y misilístico. Diseñado en la década de los 70, representaba la cúspide de la ingeniería de defensa naval. Sus números eran una pesadilla para cualquier planificador aéreo argentino. Su corazón era el sistema de misiles Sea Dart, un arma formidable guiada por el sofisticado radar de seguimiento tipo 909. Este sistema podía interceptar y destruir cualquier amenaza aérea a más de 30 millas náuticas de distancia, creando una burbuja de exclusión aérea virtualmente inexpugnable. La doctrina británica era devastadoramente simple: posicionar los tipo 42 como centinelas avanzados. Cualquier avión argentino que se atreviera a acercarse sería detectado a gran distancia, enganchado por el radar y pulverizado por un misil Mach 2 antes de que sus pilotos supieran siquiera que los había golpeado. La confianza en el Sea Dart era absoluta. Se creía que ningún avión argentino, especialmente los viejos A-4 Skyhawk de la Fuerza Aérea y la Armada, cargados con bombas de caída libre, podría sobrevivir en ese entorno. Los pilotos argentinos, valientes hasta la temeridad, llamaban a esas misiones vuelos de ida. Para tener alguna posibilidad de impactar un buque, debían volar a ras de las olas, exponiéndose a la artillería antiaérea, y acercarse a menos de 1 milla. En esas 30 millas de desventaja, morían. Era una cuestión de física, de matemática militar. Pero este silencio del Sheffield desafiaba esa matemática. Woodward lo sentía en sus huesos. Algo andaba terriblemente mal. Los comandantes argentinos, por su parte, sabían que necesitaban algo más potente que las bombas convencionales. La guerra no se ganaría sacrificando escuadrillas enteras de Skyhawks en ataques frontales contra la muralla de Sea Darts. Pero Francia, el proveedor de su arma más avanzada, el misil AM-39 Exocet, había impuesto un embargo de armas. Argentina se encontraba con solo 5 de estos misiles y un puñado de aviones Super Étendard capaces de lanzarlos. Peor aún, los técnicos franceses se habían retirado, llevándose consigo los conocimientos y los códigos necesarios para integrar plenamente el misil con el sistema de armas del avión. La Armada Argentina se enfrentaba a un callejón sin salida tecnológico. Y entonces, en los hangares de la base aeronaval Comandante Espora, un grupo de ingenieros y técnicos argentinos hizo algo brillante y desesperado a la vez. Liderados por el capitán de navío Julio Pérez, estos hombres, trabajando día y noche con manuales incompletos y una determinación feroz, se propusieron hacer lo imposible: romper el código francés y crear su propia interfaz. El problema era inmenso. El misil Exocet y el radar Agave del Super Étendard necesitaban hablar un lenguaje digital complejo para que el avión pudiera transmitir los datos del blanco al misil antes del lanzamiento. Era un rompecabezas de electrónica y software del que carecían de las piezas clave. Nadie creía que pudiera lograrse sin la ayuda del fabricante. Pero Pérez y su equipo no estaban proponiendo teoría. Estaban improvisando, experimentando, soldando cables y escribiendo líneas de código en una carrera contra el tiempo. Cortaron circuitos, puentearon conexiones y, mediante un proceso de ingenio puro y prueba y error,
lograron que el radar del avión engañara al misil, haciéndole creer que estaba recibiendo los datos de la manera correcta. Crearon un sistema rudimentario pero funcional, una solución puramente argentina nacida de la necesidad. Lo llamaron ITB, Interfaz Técnica Bujeada. El resultado fue el binomio Super Étendard Exocet, un sistema de armas que, aunque limitado en número, ahora estaba plenamente operativo en manos argentinas. Las especificaciones de esta combinación eran revolucionarias para el teatro de operaciones del Atlántico Sur. El Exocet, un misil de 1.500 libras, volaba a una velocidad subsónica de Mach 0.93, pero su verdadera genialidad residía en su perfil de vuelo. Tras ser lanzado, descendía bruscamente hasta quedar a solo 2 o 3 metros sobre la superficie del mar. Este vuelo, sea skimming, rozando las crestas de las olas, lo hacía prácticamente invisible a los radares de largo alcance de los buques británicos, que filtraban esos ecos de bajo nivel confundiéndolos con el clatter o el ruido del propio mar. El juego había cambiado. Pero había un problema crítico. Con solo 5 misiles, cada disparo debía ser una obra de arte táctica. Cada misión era un recurso estratégico que no podía desperdiciarse. Esto creó una doctrina única: los Super Étendard, los matadores de barcos, debían ser protegidos a toda costa. Su misión era cazar a los blancos de mayor valor, guiados por la inteligencia y la exploración de otros aviones. No podían ser arriesgados en misiones de reconocimiento. Eran la bala de plata, y solo había 5 en el cargador. Los británicos, mientras tanto, no tenían ni idea de que Argentina había superado el embargo tecnológico. Su inteligencia subestimaba la capacidad de improvisación de nuestros ingenieros. Creían que los Exocet, si es que podían ser lanzados, serían imprecisos y poco fiables. No sabían que, en ese preciso instante, 2 de nuestros mejores pilotos estaban volando hacia ellos con una de esas balas de plata bajo sus alas. 4 de mayo de 1982. A las 9:45 de la mañana, desde la base aeronaval de Río Grande, en Tierra del Fuego, despegaron 2 Super Étendard. El líder de la misión era el capitán de corbeta Augusto Bedacarrats, en el numeral 3A-202. Su numeral era el teniente de fragata Armando Mayora, en el 3A-203. Su misión: encontrar y destruir un blanco de alto valor en el corazón de la flota británica. Un avión de exploración Neptune de la Armada, volando en una misión de patrulla de largo alcance, había detectado las emisiones de radar de un grupo de buques británicos. La posición fue triangulada y transmitida a Bedacarrats. El plan era complejo y extremadamente arriesgado. Requería un reabastecimiento en vuelo desde un Hércules KC-130 de la Fuerza Aérea, volar más de 300 millas sobre el océano embravecido en completo silencio de radio y a una altitud suicida para evitar la detección, y luego, en el último momento, ascender brevemente para que el radar viera el blanco, lanzara el misil y escapara. A las 10:35, en medio de un cielo gris plomizo y sobre un mar picado, los 2 Super Étendard se encontraron con el Hércules. La operación de reabastecimiento fue una proeza de habilidad y sangre fría. Las aeronaves, sacudidas por las turbulencias, se mantuvieron conectadas mientras miles de litros de combustible eran transferidos. Con los tanques llenos, Bedacarrats y Mayora descendieron de nuevo a menos de 30 metros sobre las olas y pusieron rumbo al este. En la cabina, la concentración era total. Cada movimiento era preciso, cada instrumento monitoreado. Afuera, solo el rugido de los motores y el inmenso y solitario océano. A las 11:02, a unas 25 millas náuticas del blanco estimado, Bedacarrats inició el ataque. Arriba y adentro, comunicó por el intercomunicador. Ambos aviones ascendieron bruscamente a unos 120 metros. En la pantalla del radar Agave, varios puntos aparecieron instantáneamente. Bedacarrats seleccionó el más grande. A bordo del HMS Sheffield, en ese mismo instante, un operador de radar en la sala de operaciones notó un breve contacto en su pantalla, coherente con el radar Agave de un Super Étendard. Pero debido a una serie de errores de comunicación y a la falsa sensación de seguridad,
el contacto fue descartado como una emisión espuria, una interferencia. No se dio la alarma. Beda-Carratz fijó el blanco. La computadora de la aeronave transfirió los datos de rumbo y distancia al misil. Una luz verde parpadeó en su panel, el Exocet estaba listo. Tenían quizás 15 segundos antes de que los británicos pudieran reaccionar. Fuego, ordenó Beda-Carratz. Presionó el botón de lanzamiento. No hubo un rugido ensordecedor como el de un cañón. Solo un clac, metálico y seco. El misil de 700 kilos se desprendió del ala de su avión, cayó unos metros y, de repente, cobró vida. Su motor cohete se encendió con un fogonazo brillante y el Exocet se estabilizó, acelerando brutalmente mientras descendía de nuevo hacia las olas. Unos segundos después, Mayora lanzó el suyo. Ambos misiles ahora volaban en paralelo, rozando la superficie del mar, dos serpientes de fuego y acero devorando la distancia hacia un blanco que aún no sabía que estaba condenado. Beda-Carratz y Mayora viraron violentamente, pegando sus aviones al agua, y emprendieron el camino de regreso a máxima velocidad. Su trabajo había terminado. Ahora todo dependía de la tecnología y de la suerte. A bordo del Zephyr, la vida seguía su ritmo. En la sala de operaciones, la atmósfera era relajada. De repente, dos oficiales en el puente vieron una estela de humo que se acercaba a una velocidad increíble. Uno gritó, «misil». Pero era demasiado tarde. A las 11:04, el Exocet de Beda-Carratz impactó en el casco del Zephyr, a estribor, a unos 2,5 metros sobre la línea de flotación. No explotó. La cabeza de guerra no detonó, pero el combustible remanente del cohete, a una temperatura altísima, sí lo hizo, rociando el interior del barco con una bola de fuego incandescente. El impacto abrió un boquete de 1 metro por 3, pero el verdadero daño fue el incendio. El misil atravesó la cocina y la sala de computadoras, cortando la red eléctrica principal y los conductos de agua contra incendios. El humo negro y tóxico, producto de la combustión de los cables y el plástico, inundó el barco en segundos. El sistema eléctrico colapsó. El Zephyr quedó ciego, mudo y a la deriva, consumido por un infierno que la tripulación no podía combatir. 20 hombres murieron y 24 resultaron gravemente heridos. El primer buque de guerra británico hundido en combate desde la Segunda Guerra Mundial. La noticia, cuando finalmente llegó al HMS Hermes, cayó como una bomba. Pero el golpe maestro de la aviación naval argentina aún no había terminado. Durante las siguientes semanas, el pánico se apoderó de la flota británica. Cada eco de radar, cada falsa alarma, era un Exocet en potencia. La invencibilidad del Sea Dart había sido un mito. El 25 de mayo, el Día de la Patria Argentina, la historia se repitió, pero esta vez a una escala aún más devastadora. De nuevo, dos superétendar despegaron de Río Grande, esta vez piloteados por el capitán de corbeta Roberto Kurilovic y el teniente de navío Julio Barraza. Guiados por las coordenadas de un radar en las Malvinas, lanzaron los dos últimos Exocet que le quedaban a la Armada. Su blanco era el portaaviones HMS Invincible. Sin embargo, los misiles, buscando el eco de radar más grande, se desviaron y encontraron otro objetivo, el portacontenedores de 15,000 toneladas Atlantic Cambrai. El buque, requisado por el gobierno británico, transportaba una carga vital, helicópteros Chinook y Wessex, repuestos para los Jerries y todo el equipo para establecer una pista de aterrizaje en tierra. Un solo Exocet impactó en el buque. Esta vez, el incendio fue apocalíptico. 12 hombres murieron, y el Atlantic Cambrai se hundió días después, llevándose consigo la capacidad logística de la Fuerza de Desembarco Británica. La pérdida retrasó y complicó enormemente el avance británico hacia Puerto Argentino. Los informes llegaron al cuartel general de Woodward y al gabinete de guerra en Londres. El terror era palpable. Por primera vez desde que la flota había zarpado, sus comandantes no se sentían invencibles. Ahora existía un arma argentina que podía matarlos desde distancias donde ellos no podían defenderse eficazmente. Una amenaza que no podían ver llegar. En su camarote del Hermes,
rodeado de mapas y reportes, el contraalmirante Woodward revisa los análisis de inteligencia. Han recuperado fragmentos del misil que impactó en el Sheffield. Han analizado la trayectoria, la velocidad, el perfil de vuelo. Y han llegado a una conclusión aterradora. Si los argentinos lograban obtener más de estos misiles, la ventaja cualitativa de la Royal Navy, su escudo de radares y misiles, podría ser completamente neutralizada. Woodward convoca a sus comandantes. La atmósfera es sombría. La arrogancia de las primeras semanas se ha evaporado, reemplazada por un respeto amargo y una cautela extrema. Woodward habla con una voz grave. Los Super Étendard con misiles Exocet pueden atacar nuestros buques desde más allá del alcance efectivo de nuestros sistemas. Nuestras tácticas de defensa aérea ya no garantizan la superioridad. A partir de este momento, cualquier aeronave sospechosa es una amenaza mortal. La identificación positiva de un Super Étendard es prioridad máxima. Si se identifica una pareja de estos aviones en curso de ataque, todas las defensas de la flota deben concentrarse en ellos, incluso si eso significa ignorar otros objetivos. La directiva fue distribuida a toda la flota esa misma noche. Para los británicos, el binomio Super Étendard Exocet se convirtió en el objetivo prioritario número 1. Los operadores de radar recibieron entrenamiento específico para identificar el fugaz eco del radar Agave. Esto creó un efecto psicológico devastador. Los británicos sabían que eran vulnerables, y los pilotos argentinos, a su vez, sabían que eran los hombres más valiosos y, por tanto, los más casados de la guerra. Bedacarrats, Mayora, Kurilovic y Barraza sobrevivieron a la guerra. Sus ataques demostraron al mundo que una nación con ingenio y coraje podía desafiar a una potencia mundial. De los 5 misiles AM-39 Exocet que Argentina poseía al inicio del conflicto, se lanzaron todos. Hundieron 2 buques vitales y dañaron gravemente a otro. El arma que había aterrorizado a la Task Force durante semanas había cambiado las reglas del juego. La proporción ya no era una flota invencible contra aviones obsoletos. Ahora era un misil por cada barco. Y aunque Argentina no podía producir más misiles, cada uno de los que tenía se había convertido en una leyenda. El historiador militar británico Sir Lawrence Freedman escribió después de la guerra: el Exocet no ganó la guerra para Argentina, pero hizo que la victoria británica fuera infinitamente más costosa y arriesgada. Le dio a las fuerzas argentinas algo que no habían tenido: la capacidad de infligir un daño estratégico inaceptable a la Royal Navy. El propio almirante Woodward, en sus memorias, admitiría la profunda conmoción que le causó el ataque. En un informe fechado días después del hundimiento del Sheffield, escribió al comandante en jefe de la flota: el Super Étendard armado con Exocet representa una amenaza naval de primer orden. Nuestra superioridad tecnológica cualitativa en defensa aérea ha sido comprometida. Recomiendo una revisión urgente de nuestras tácticas y sistemas de alerta temprana. Era el reconocimiento de un maestro táctico. Nuestros pilotos e ingenieros habían encontrado la manera de nivelar el campo de batalla, no con tecnología revolucionaria comprada en el extranjero, sino con ingeniería práctica, improvisación y una determinación inquebrantable. Tomaron un avión francés y un misil embargado. Los combinaron de una manera que nadie creía posible y crearon el arma que rompió el aura de invencibilidad de la Royal Navy. La guerra de Malvinas estaba lejos de terminar, pero en los cielos grises y las aguas heladas del Atlántico Sur, la audacia de unos pocos hombres había escrito una página imborrable en la historia de la guerra aeronaval.